Hola a todos, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es para compartir con ustedes una noticia que salió recientemente y la misma viene de la ciudad de Montgomery en Alabama, Estados Unidos. Montgomery en Alabama, Estados Unidos. La noticia está en inglés, es de la cadena Fox y bueno, voy a tratar de traducirla de la mejor manera posible y posteriormente también una vez el vídeo suba voy a estar compartiendo el link del mismo para aquellos que pues los que sepan inglés pues quieran corroborar la información. La noticia pues dice como sigue, de la cadena Fox 43 o 43. Dice ahí lo siguiente, data de junio 4, o sea que la noticia se publicó precisamente hoy a las 7:32 de la noche. A las 7:32 de la noche, hora este de los Estados Unidos, se publicó la noticia de Fox. Y yo sé que hay personas que van a decir, vaya al grano, vamos, dilo rápido, con calma, porque aquí voy a leerlo. Dice aquí, legisladores o diputados en Alabama aprueban una ley requiriendo la castración química de los abusadores sexuales o de los pederastas, de los pedófilos. En inglés le dicen también child molesters, refiriéndose a todo tipo de abuso o acoso sexual contra menores. Así que así, ese es el título. Legisladores en Alabama aprueban una ley que requiere la castración química de los pederastas o de los pedófilos. Y dice como sigue, directamente desde Montgomery, Alabama. Dice, legisladores en Alabama aprobaron una ley que requeriría entonces la castración química de aquellas personas que hayan sido convictas por crímenes sexuales contra menores de edad, ¿verdad? En este caso menores de 13 años. De el gobernador Kay Ivey, que es el nombre del gobernador, firmar la ley. Entonces eso estaría requiriendo que aquellas personas, que toda persona adulta en los Estados Unidos, o por lo menos en el estado de Alabama, se considera adulta una persona mayor de 21 años. Así que de aprobar esa ley y firmarla, ya la ley está aprobada. Lo que tiene que hacer para que entre en vigor la ley es que se consiga la firma del gobernador. Y obviamente esa ley entonces va a llegar hacia el mismo. De firmarla, pues entonces toda persona mayor de 21 años que haya sido convicta y pues va a recibir la castración química antes de regresar a la libre comunidad. O sea, si una persona fue convicta, fue hallada culpable, fue a la cárcel, antes de salir de la cárcel y entonces se le da la oportunidad de reintegrarse a la libre comunidad, antes de que eso ocurra, tiene que ser castrado químicamente. Eso es en el estado de Alabama. La medida de ley conocida como la HB 379, HB mayúscula 379 o 379, fue introducida por el republicano o el representante republicano del estado de Alabama, Steve Hurst. Steve Hurst, H-U-R-S-T, Steve Hurst, de el condado de Calhoun. Y este condado queda en el noreste del estado de Alabama. Entonces, ¿cómo se llama? Estoy buscando aquí la segunda parte. Ok. Sigue diciendo la noticia como sigue. Dice que él ha recibido llamadas de personas que ya están cuestionándolo con respecto a dicha ley. Y le preguntan, o sea, ¿no es esa ley inhumana? Inhumana. O sea, en otras palabras, don't you think this is inhuman? O sea, ¿no es ese acto, ese tipo de ley, un acto inhumano?
Noten ustedes, y entonces la contestación que él le dio fue: lo que es inhumano es cuando alguien, un adulto, agarra a un infante, a un niñito, y le abusa sexualmente. Cuando el niño todavía no puede defenderse o simplemente correr y no tienen otra alternativa que simplemente luchar como puedan y vivir con miedo. O sea, lo dice en inglés aquí: and they have to go through all the things they have to go through. O sea, y van a tener que entonces sobrevivir, van a tener que continuar viviendo con eso toda la vida. O sea, eso es el acto inhumano, el que un adulto se aproveche de la inocencia, la debilidad de un niño, le abuse sexualmente cuando ese niñito ni siquiera pues tiene las fuerzas, el valor, tampoco comprende lo que está pasando y va a tener que sobrevivir, vivir el resto de sus días con el trauma psicológico que viene tras el abuso sexual. Eso sí es inhumano, fue lo que dijo el representante republicano de nombre Hearst en este caso. Y regresamos nuevamente. Perdón, dice el nombre se me había olvidado. Steve Hearst fue quien introdujo en este caso esa ley. Así que él dice que él espera que el gobernador firme esa ley lo antes posible y que por lo menos se reduzca el número de los casos de abusos sexuales contra niños, para así esa ley pues va a hacer que los que tengan eso en mente, o sea, los que pretenden abusar de niños, lo piensen 2 veces antes de cometer el acto. ¿Ok? Entonces, eso obviamente, ese tipo de ley se aprobó obviamente por los múltiples casos que están ocurriendo en los Estados Unidos, alrededor del mundo, y también obviamente en el estado de Alabama. Entonces la pregunta es por qué se está llevando a cabo esa ley. Pues él lo está haciendo para que se reduzcan esos casos, para eliminar esa situación de una vez y por todas, porque él sabe que el problema es grave. Ahora, el asunto es el siguiente: hace unos días yo subí un vídeo en el cual se estaba hablando del señor Robert G. Watkins del estado de Arkansas, que sobre él pesaba una orden de arresto. En el estado de Arkansas, el juez, uno de los jueces de Arkansas, pues ordenó arrestar a Watkins en noviembre por abuso sexual contra 4 menores, 4 cargos graves de abuso sexual. Robert Watkins, era un anciano de congregación de los Testigos de Jehová, muy respetado y muy destacado por muchos años. Y sin embargo, durante esos años, él estuvo abusando de 4 niños. Y sobre él, pues entonces pesaron esos cargos, se ordenó el arresto de él, se le procesó y el juicio se va a llevar a cabo en julio de este mismo año 2019 en el estado de Arkansas. ¿Ok? Así que el anciano o ex anciano de la congregación allá en Arkansas pues será procesado. Obviamente esa ley de la castración química no existe todavía en Arkansas, pero el asunto es que cuando yo subí ese vídeo, una persona comentó diciendo que que lo que le preocupa es que siempre se están resaltando las cosas negativas y que demuestra el odio que se le tiene a los testigos de Jehová. Noten ustedes, o sea, se está resaltando el hecho de que están habiendo múltiples casos de abuso sexual en las congregaciones de los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová es quien supervisa precisamente la organización, el Betel y las oficinas de Walkill, ¿verdad? Y Warwick, quise decir. Y entonces el departamento legal de Betel, que son las oficinas centrales de los testigos de Jehová,
es quien tiene a cargo luchar contra las autoridades en este caso para que no se entreguen los documentos que esclarecen los casos de abuso sexual. El cuerpo gobernante ha sido responsable por eso. Ellos son los que tienen autoridad para que eso se acabe de una vez y por todas. Y para que si la ley, si la orden judicial dice que tienen que entregar directamente que tienen que entregar los documentos que esclarecen estos casos, pues obviamente tienen que hacerlo de forma inmediata. Pero el departamento legal es quien entonces está ordenando a los ancianos a que no entreguen dichos documentos, porque eso es supuestamente confidencial, y eso también es una garantía del derecho clerical que tiene el cuerpo gobernante y los ancianos nombrados de la congregación, los superintendentes de la congregación. Así que ante esa situación yo pregunto, ¿refleja estos vídeos que hablan sobre esta situación odio hacia los testigos de Jehová? No necesariamente, porque yo fui testigo de Jehová, yo vi casos similares y yo me indigné, pero veo que los casos continúan, siguen aumentando y han sido muchas las personas afectadas. Por tal razón hay que hablar. Eso yo lo comparé como cuando una persona sobrevive o está, por ejemplo, sufriendo de una enfermedad grave, supongamos el cáncer, y después de someterse a una serie de tratamientos, la persona que sobrevive al cáncer se une a una campaña para orientar a la gente, para hacer conciencia sobre dicha enfermedad, y así que la gente se una y haga algo para combatir la enfermedad, de una u otra forma, controlarla, combatirla, etcétera, etcétera. Y así también muchos problemas, por ejemplo, el asunto del consumo excesivo del alcohol, el manejar de forma negligente un automóvil. O sea, eso también encierra muchos peligros. Por lo tanto, personas que hayan sido víctimas de algún accidente, por ejemplo, yo conocí un señor que milagrosamente sobrevivió a un accidente después de estar un año parapléjico. Tenía ciertas cicatrices y tenía ciertas condiciones en el cuerpo, pero milagrosamente pudo sobrevivir y hoy está caminando. Todavía sufre de algunos dolores que le dan de vez en cuando, pero él se dedica a hacer conciencia. Él está envuelto en una campaña en la cual él da seminarios para crear conciencia en la ciudadanía, para que tengan cuidado a la hora de manejar, que obedezcan las leyes, que no excedan el límite de velocidad, que sean un poquito más responsables en la carretera. ¿Y por qué? Porque son muchas las vidas que se pierden todos los años a causa de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Pues él se unió entonces a dicha campaña para ayudar a muchos. Y eso es lo que pasa. Hoy en día, pues también eso ocurre en el mundo de la religión y de las sectas. Y los testigos de Jehová, pues no son la excepción. En los testigos de Jehová han estado ocurriendo una serie de cosas. Y los que hoy somos ex testigos de Jehová, que de una forma u otra hemos sido testigos de barbaridades que ocurren allí, que son inhumanas, que están en contra de la ley, que son inmorales, pues obviamente tenemos que dar la voz de alerta. Tenemos que dar a conocer estas cosas. ¿Para qué? Para que se haga justicia, para que la gente tenga cuidado. Los que estén llevando los casos a la corte, pues los están llevando, porque algunos dicen, pues entonces, ¿por qué no se llevan a la corte? Sí, se están llevando a la corte, y por eso que se están anunciando estas cosas, para darle a conocer a la gente que se está procesando. O sea, es que se está llevando a cabo el proceso de hacer conciencia, de denunciar estas cosas, de que se procesen a los culpables, ¿verdad? Mientras tanto, todavía se escuchan por ahí discursos diciendo que nosotros somos unos mentirosos, unos servidores de Satanás, los más grandes apóstatas, que odiamos al pueblo de Jehová, que eso no tiene que ver una cosa con la otra. Aquí no se está odiando a nadie, y de hecho yo personalmente no creo que el pueblo de Jehová o el pueblo de Dios se limite
a la organización de la Watchtower, porque verdaderos cristianos hay personas, son personas de toda la tierra y no necesariamente son pertenecientes a la Watchtower, a esa jw.org. No tiene que ver nada con ello, ¿ok? Son muchas las personas que he visto que tienen un excelente corazón. Las doctrinas varían. Todas las religiones o todas las personas u organizaciones que afirmen ser cristianas, y lo he dicho, todas tienen ciertos fragmentos de la Biblia, de las enseñanzas bíblicas. Muchas se equivocan, muchas están en lo cierto, muchas se equivocan también, y los testigos de Jehová no son la excepción. Tienen fragmentos de las declaraciones de la Biblia, pero también se equivocan muchas veces y han estado cambiando constantemente de luz. Reciben todos los años una luz nueva, o sea, una doctrina nueva que sustituye las doctrinas anteriores. O sea, siempre se han estado haciendo muchísimos cambios que hacen que la gente, los que ya no son testigos de Jehová, sigan dando voz de alerta. ¿Para qué? Para ayudar a los demás, para que simplemente tengan cuidado. Entonces, ¿es esto realmente odio? ¿Es esto un acto de odio? Noten ustedes, los testigos de Jehová deberían, en este caso, revisar lo que dice la Atalaya del año 1964, la página 304. Atalaya 1964, página 304. En ese artículo, en parte dice que no constituye una forma de persecución alguna el hecho de que uno esté analizando una religión y exponerla como falsa. Más bien es un servicio público que deja a los demás libres también, a la larga, los deja libres para escoger. ¿Okay? Así que nosotros lo que estamos haciendo es un servicio público. Nosotros estamos ayudando a la gente a que tenga conciencia, tenga conocimiento de muchas de las cosas que están pasando ahí. Y claro está, porque yo me destaco hablando de los testigos de Jehová, porque yo fui testigo de Jehová. ¿Significa eso que la Iglesia Católica no está recibiendo lo suyo? Lo está recibiendo también. Hay cosas que están pasando en la Iglesia Católica y los católicos se están encargando de ellas. Hay católicos que están también protestando, están denunciando y están procurando que se haga justicia, y por eso es que se han visto casos de curas que han ido presos, curas que han sido procesados legalmente. Pero ¿quiénes son los que están denunciando esos curas? ¿Evangélicos? ¿Testigos de Jehová? No, católicos mismos están haciéndolo. Y si en una iglesia evangélica ocurre algo parecido, los evangélicos van a hacer lo mismo. Como nosotros somos testigos de Jehová, pues nosotros denunciamos lo que conocemos y aquello a lo cual nosotros pertenecimos, los testigos de Jehová. Eso es para que lo entiendan de una vez y por todas. Y lo he dicho varias veces, pero lo repito nuevamente, ¿verdad? Para beneficio de nosotros, para que no se nos olvide. Atalaya del año 1964, página 304, es la que aclara esto. Y entonces, con respecto a la ciudad de Montgomery, en el estado de Alabama, pues entonces, repitiendo la noticia, se aprobó una ley una medida de ley que requiere u ordena que toda persona que haya sido, o adulto, ¿verdad?, que haya sido convicta por abuso sexual, por molestar a menores de edad, por asuntos sexuales, pues sean castrados químicamente antes de regresar a la libre comunidad. Ya eso está aprobado por ley. Es cuestión de que entre en vigor una vez el gobernador de Alabama lo firme. Y bueno, eso sería algo que debería aprobarse también en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las razones por las cuales los testigos de Jehová no quieren entregar los documentos, porque son muchos los castrados que estarían recibiendo castración química si se da a conocer esta información. Todos esos documentos relacionados a los abusos sexuales. Si han habido más de 24,000 casos, pues habrían por lo menos, o sea, casi 24,000 casos, habrían casi 24,000
personas que serían castradas químicamente, por lo menos dentro de los testigos de Jehová. Claro, en los Estados Unidos no se llega completamente a dicha cantidad, porque recuerden que esos son, pues probablemente sea los Estados Unidos, probablemente sea a nivel mundial, pero sí en los Estados Unidos son muchos los casos, y por eso es que se están viendo estos casos de los cuales hemos estado hablando. Nada, los dejo simplemente con esta información. Será hasta la próxima y buenas noches a todos desde aquí, desde la Florida. Hasta luego.